Muy buenos días. Vamos a analizar hoy un par de instituciones que están de moda, o sea, que están de uso frecuente. Una tiene que ver con las actuales circunstancias, que es el teletrabajo, y la otra es una normativa que ya está vigente desde hace algún tiempo en Honduras y que es la ley de empleo por hora. Ambas instituciones son parte de un esquema de flexibilidad laboral o flexibilización laboral, por la cual se pretende que las relaciones laborales no sean tan rigurosas, que se desregularicen. Esa pretensión es más del tipo empresarial y ha venido mencionándose como una forma de buscar que las empresas ganen más productividad, que tengan más producción y que sean más competitivas. Este tema, resulta interesante porque hay tres tipos de flexibilidad: la empresarial o interna, que es cuando el mismo patrono le impone a los trabajadores cambios de conductas, cambios eh, de su vinculación, del cumplimiento de sus obligaciones, más allá de lo permitido por la ley, como cuando al trabajador se le hace trabajar horas extras y ese trabajo extraordinario no se le paga o no se le paga con los recargos que la ley establece, o se busca que sea una relación 7/24, o sea que el trabajador esté disponible todos los días y todas las horas, o otros esquemas de contratación simulada donde el patrono aplica estos criterios de flexibilización. Está también la flexibilidad normativa, que es el caso de cuando el Congreso impone normas como la Ley de Empleo por Hora y otras que hacen que los derechos fundamentales del trabajador pues sean disminuidos o sean eh, restringidos de alguna manera. Y por último, tenemos la flexibilidad jurisprudencial, y es que esto es cuando los criterios que aplican los juzgadores ya no respetan el orden público laboral, ya no acatan la normativa del derecho del trabajo, sino que se aplican otros criterios, otros puntos de vista que hacen que al trabajador se le afecten en sus derechos fundamentales. Pues este tipo de flexibilidad también en Honduras ha operado y ha tenido alguna relevancia. Pues el primero de los temas, el teletrabajo. El teletrabajo no es una institución nueva, ¿no? Aparece con las plataformas de la información y la comunicación, pues, con el avance de la tecnología. Y en Honduras ya habían intentos de generar una nueva ley de teletrabajo, porque ya era algo que venía dándose de hecho, aunque no esté regulado por nuestra normativa. Y es que todo esto tiene que ver con los cambios que se operan en las relaciones de trabajo. Y una de las cuestiones que más ha propiciado el incremento del teletrabajo es la actual pandemia por el coronavirus o COVID-19 y las medidas adoptadas por cada uno de los estados, cada uno de los países, donde han impactado y han cambiado la normalidad que se ha venido conociendo, y eso se ha traducido en nuevas formas de contratación laboral. Y una de ellas es el teletrabajo, ya que permite que se flexibilicen esas relaciones laborales para que se pueda llevar el trabajo a la casa o al lugar donde el trabajador esté y no el trabajador al trabajo, que eso es uno de los cambios que esta institución determina. Pero eso no es que cambie el contrato de trabajo, no. Eh, el contrato de trabajo siempre sigue siendo con los mismos parámetros de prestación personal, de salario, de subordinación. Lo que cambia es el lugar de prestación de servicio y la forma en que se presta el servicio, ya que
ya no es en forma directa, sino que es a través de otros controles, que son los controles informáticos, porque a través de una computadora, de un celular, el trabajador presta su servicio o ejecuta los trabajos de una manera diferente, distinta a la tradicional. Pero la subordinación siempre va a existir, la dependencia como tal y el pago del salario más la prestación personal del servicio. Aunque aquí, pues, esa es una de las cosas que puede variar si no hay un debido control de la prestación de ese servicio. Entonces, como les decía, las nuevas tendencias tienen que ver con los cambios tecnológicos. En los últimos 20 años, la tecnología de la comunicación ha sufrido eh, pues, fuertes cambios, fuertes impactos que se traducen también en impactos a la sociedad, cambios a la sociedad. Y esto es lo que es una de las instituciones nuevas, que es el teletrabajo, donde se permite trabajar en un lugar diferente a lo que ha sido comúnmente el centro de trabajo, la oficina. Eh, Eso puede permitir que el trabajo se realiza en lugares donde se tienen los implementos, se tiene la tecnología, como es la energía eléctrica, el internet, computadora, celular, etcétera. Esos son esas cosas son las que la tecnología y la información y la comunicación requiere para que se pueda operar este teletrabajo. Teniéndolos, entonces eso puede darse. Pero hay actividades que no es factible realizar teletrabajo, que siempre tiene que ser presencial, dada que la característica de estos trabajos no permite realizarlo a distancia. Entonces, el teletrabajo lo podemos definir como la posibilidad de enviar el trabajo al trabajador, en lugar de enviar el trabajador al trabajo. El teletrabajo también puede definirse como una forma de organización y o ejecución del trabajo realizado a distancia, en gran parte o principalmente mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas o de telecomunicación. Así nos dice Tibau Aranda en su libro Aspectos Jurídicos del Teletrabajo. En Honduras, pues como les decía, desde el principio de esta década, de la década del 2010, empezó a surgir las ideas de aprobar una nueva ley de teletrabajo como un mecanismo de flexibilidad laboral. Pero ha sido la pandemia originada por el COVID-19 la que ha creado una mayor necesidad y eso ha propiciado que el Congreso de la República, en la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus COVID-19, contenida en el decreto 31-2020 del 13 de marzo de 2020, pues aprobara un único artículo que se intituló Autorización por la implementación del teletrabajo. Y esa norma dispone que los empleados de cualquier entidad pública o privada pueden desarrollar sus labores total o parcialmente a distancia de su local de trabajo, empleando las tecnologías de la información y la comunicación. Pues esta norma lo que establece es una autorización, o sea que se puede pactar, que se puede establecer esta nueva modalidad en forma total o parcial. Cuando es parcial es que una parte se hace en la oficina, otra parte se puede hacer en lugar distinto a la oficina, o sea, en un lugar distante de su local de trabajo, por las características mismas del tipo de trabajo. Entonces, como les digo, se ha emitido una ley, ¿no? Lo que se emitió fue un artículo dentro de una denominada Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus COVID-19. Eso hace que tengamos, como la misma norma lo contempla, que desarrollar en los contratos. Así lo dice el segundo párrafo. Cuando exista contrato escrito, el contrato de teletrabajo, además de contener lo indicado en el artículo 37 del Código del Trabajo, tendrá las reglas de propiedad, uso y cuidado de equipos, la forma en la que se pagan los costos de interconexión, la propiedad de los datos e información transmitida y los procesos a garantizar el almacenamiento de esto. Pues aquí entonces lo deja el contrato individual del trabajo. El problema es que el contrato de trabajo en Honduras no se registra, salvo el de la ley de empleo por hora, los demás contratos no es obligatorio registrarlo. Y eso hace que también
el contrato pues es una actividad que se obliga al patrono desarrollarla. Entonces el patrono es el que hace el contrato, el trabajador solo firma el contrato. No es que hay una negociación de contrato y en esos términos también por el estado de necesidad de los trabajadores y por la hiposuficiencia, pues el trabajador tiene que firmar esos documentos, lo quiera o no, porque si no lo firma, entonces ya tiene una situación problemática y eso hace que también se afecten sus derechos. Pues esa remisión al contrato a mí me parece no muy correcta. Y en el último párrafo de este artículo 8 se dispone que los empleados sujetos a este régimen no requieren tener un horario de trabajo, pero deben elaborar la cantidad de horas o desarrollar la actividad que negocien con su empleador, respetando la cantidad máxima de horas señaladas en la legislación laboral. Pues no tener un horario de trabajo, pero sí un máximo de horas de trabajo, pues parece un poco contradictorio porque los horarios de trabajo son para eso, para limitar las jornadas. O sea, porque tenemos un máximo de 8 horas en la jornada ordinaria, 7 en la mixta y 6 en la nocturna. Pero si no tienen horario de trabajo, entonces ¿cómo se va a medir el trabajo? ¿Se va a medir a conveniencia o comen? No sé, esto para mí también es una situación un poco contradictoria y puede provocar una cantidad de problemas y de abusos por, porque se puede irrespetar totalmente las jornadas máximas contenidas en el Código del Trabajo. Eh, para resumir las situaciones que van a afectar este tipo de modalidad del teletrabajo, es que dejar la libertad contractual, el detalle, las condiciones, derechos y obligaciones del teletrabajador y el empleador, eh, eso pues va a dificultar mucho la situación del teletrabajo porque era necesario especificar aspectos importantes de su desarrollo. ¿Por qué? Porque en los países que se han emitido leyes como Argentina, Chile, incluso aquí cerca, Costa Rica y El Salvador, pues se han determinado por lo menos los aspectos básicos. Eh, que quién paga la energía eléctrica, quién paga el internet, quién proporciona los equipos de trabajo, qué condiciones tienen los datos que se emanen de estas relaciones de trabajo, porque también los datos tienen que tener ciertas medidas de seguridad para protección de los intereses patronales. Y eso, sin estar especificado, pues va a causar bastantes problemas. Luego también los temas de los descansos, del respeto al derecho de desconexión. En muchas leyes, eh, Perú incluso establece que en su ley de teletrabajo que eh, el teletrabajador no puede ser afectado en sus horarios de descanso y no se le puede exigir que esté conectado. O sea, el derecho de la desconexión es un derecho que se debe respetar y se debe considerar en este tipo de situaciones. Eh, Como ya el teletrabajo no es controlado por reloj, sino que se deben respetar los límites de la jornada laboral, los derechos a la privacidad, a la intimidad, así como el derecho a la desconexión, los derechos que emanan y surgen en este tipo de situaciones. El tema es que aquí van a contrastar derechos del trabajo con derechos constitucionales, como el derecho a la privacidad, a la intimidad del trabajador, como persona humana. Como el trabajo se realiza remotamente en un domicilio ajeno al empleador, mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, eh, pero su implementación ya no es solo producto de una negociación o la voluntad de las partes, sino que del cambio de la realidad es necesario establecer las bases. Yo sé bien que para la emergencia estaba bien solo emitir un artículo, pero ya para la normalidad, para que estas relaciones de trabajo no sean constitutivas de problemas, pues hay que emitir una ley y considerar todos estos aspectos. Cómo tener buena conexión a Internet para cumplir las tareas asignadas y que ese Internet y los demás eh, cuestiones propias del teletrabajo sean proporcionados por el empleador, pagadas por el empleador, porque si es el trabajador el que tiene
es dueño de la computadora o que utiliza en su domicilio su mismo servicio de internet y todo, pues el patrono debería reembolsarle esos gastos al trabajador porque son gastos del trabajo, no constituyen una cuestión que sea obligación del trabajador, sino que es una obligación que corre a cargo del patrono porque es el beneficiario del trabajo. Y este es el tema está en la diapositiva, de que los equipos y herramientas necesarias para cumplir con la labor deben ser provistos por el empleador y el trabajador, como debe ser, es responsable del correcto uso y mantenimiento, como sucede en cualquier puesto de trabajo donde le facilitan las herramientas, los útiles y las maquinarias. Eso también tiene que ver con las reglas del uso de ese equipo de trabajo, porque también ahí se presentan conflictos cuando el trabajador asume que la computadora que le dieron para el trabajo la pudo usar personalmente. Le sube música y hay casos incluso en que sube cuestiones inapropiadas como es la pornografía, que es una conducta que puede ocasionar problemas y que puede ser objeto de sanción. Si es el trabajador el que usa su propio equipo de trabajo, pues como ya he dicho, el empleador debe compensar los gastos que genere su uso. Y otro tema no contemplado es la voluntariedad y la reversibilidad. El teletrabajo también parte de un esquema de voluntariedad y de reversibilidad, porque quiere decir que si el trabajador no se adapta a este teletrabajo, pues habrá que volverlo a ubicar en las labores que normalmente venía realizando y en esa medida, pues también es importante que se regule ese tipo de situaciones, la voluntariedad y la reversibilidad o no del teletrabajo. Pero como tal, el trabajador siempre tiene los mismos derechos fundamentales de todo trabajador. Entre ellos, las vacaciones, los descansos, los permisos, eh, etcétera. O sea que acá lo que cambia es la modalidad de la prestación de servicio y algunos puntos referentes a la forma en cómo se presta este servicio. También hay que salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio para evitar también esos choques, esas confrontaciones de un derecho constitucional o de estos derechos que tiene toda persona por ser persona humana. Y como he dicho, también el derecho a la desconexión, porque no es posible que el trabajador esté conectado las 24 horas y que no se le garantice por lo menos un mínimo de 12 horas sin conexión. El teletrabajo es un trabajo a distancia, pero no quiere decir que el trabajador esté sujeto las 24 horas a que el patrono se le ocurra en la noche decirle que tal cosa o pedirle tal cosa, ¿no? Para eso tenemos los límites de la jornada laboral ordinaria para efecto de que el trabajador pueda realizar las actividades y prestar los servicios que correspondan. Ahora, podemos resumir algunas ventajas del teletrabajo, como es el ahorro en el tiempo y el dinero que antes se ocupaba para que el teletrabajador se desplazara de su casa al centro de trabajo. E incluso se le minimizan los riesgos, como es los accidentes de trabajo in itinere, o sea, de los que ocurren o se pueden dar en el desplazamiento del trabajador de su casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a su casa. Esto hace también que el teletrabajador tiene que adaptarse a una nueva cultura digital y a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Puede producir mayor productividad en algunas áreas y con eso la empresa también ahorra muchos costos de energía eléctrica, de tener esos espacios saciados, higiénicos, porque ya el teletrabajo ya no se realiza en el centro de trabajo tradicional, sino que es fuera de ese centro de trabajo. Y tampoco vamos a hablar de temas de asistencia y puntualidad. ¿Por qué? Porque el teletrabajo pues tiene otros mecanismos de control y no es la asistencia y la puntualidad lo que mide su productividad. Pero hay ciertas desventajas también que puede tener
algunos conflictos del teletrabajador en la mezcla de lo que es la vida privada, la vida familiar con la vida laboral. Y eso puede producir algunos esquemas de riesgos, de tensiones, de estrés, que se pueden traducir en problemas de rendimiento. También es compleja la medición y el control del trabajo en forma remota si no hay buenas herramientas de comunicación. Eso ocurre porque a veces no tenemos plataformas adecuadas o el hardware o el software no son los ideales para la realización del teletrabajo. Y tampoco el teletrabajo se puede aplicar a todas las actividades y a todos los procesos. Hay ciertos límites para hacerlo y también como esto ya se hace a través de plataformas de uso de Internet, pues hay riesgos en la seguridad de los datos y en eso el patrón o el empleador tiene que tomar sus medidas. Y si no se regula bien el trabajo, el teletrabajo puede originar innecesarios problemas y conflictos laborales entre el teletrabajador y el empleador. En conclusión, es necesario aprobar una nueva ley que regule completa y debidamente el teletrabajo en Honduras. Es una necesidad, no puede ser que con solo un artículo que se autorice el teletrabajo sigamos operando porque van a existir un montón de lagunas, un montón de deficiencias que la normativa laboral en general pues tal vez no tenga todas las formas de cómo complementarlos y aunque utilicemos la analogía, no va a ser suficiente para poder enfrentar ese tipo de problemas. Pues esto es lo que les puedo comentar del teletrabajo. Eh, Como les digo, es una forma de flexibilidad laboral y resulta muy interesante que en nuestra actual situación pues se haya dado este auge y esa necesidad de cubrir actividades a través del teletrabajo. El otro tema lo vamos a compartir con la presentación de la ley de empleo por hora. Esta ley, pues, eh, no surge automáticamente. En principio, eh, había una normativa que se tradujo con el programa de empleo por hora. En realidad, surgió esta ley a través de lo que fue los problemas políticos que ocurrieron en el 2009 y la crisis económica que eso desencadenó. Y esa fue la justificación para hablar de medidas de protección o de generación de empleo y que por eso se justificaba esto. El gobierno de la República aprobó en esa época un Plan Nacional Solidario de Empleo Anticrisis, dado de que había esa situación tan particular en el momento. Entonces, eh, discúlpenme. Parece que hay un problemita con la presentación. Eh, Les decía de este programa de empleo por hora que, pues, según el decreto que la creó, era un programa temporal de 3 años. Pero no fue así. El Congreso aprobó la ley de empleo por hora cuando ya venció ese plazo para generar la legalización de este nuevo sistema, que en realidad no es que no se pudiera contratar al trabajador por hora, sí, siempre se ha podido. Lo que no se ha podido es pagarle menos del salario mínimo que corresponde a la jornada. ¿Por qué? Porque las jornadas nuestras son jornadas máximas y tenemos un salario mínimo aprobado para garantizar al trabajador
los valores mínimos que pueda permitirle subsistir para cubrir sus necesidades básicas, familiares, de comida, alojamiento, transporte, vestuario, medicinas, etcétera. Entonces, siempre se ha permitido en Honduras poder contratar por hora o menos de hora, pero siempre la exigencia ha sido que por ese tiempo lo menos que puede recibir el trabajador es el salario mínimo de la jornada del día de trabajo y no fraccionar por horas ese salario mínimo. Pues eso es lo que condicionó el cambio de la ley de empleo por hora, que se permitiera contratar pagando menos que el salario mínimo y eh, permitiendo que algunas actividades que, siendo permanentes en la empresa no se podían contratar por tiempo definido, ahora sí lo puedan hacer, bajo el esquema de que esta ley pues genera más trabajo, pero en realidad es un trabajo que en algunos casos la experiencia ha sido que no ha sido así, sino que eh, se ha distorsionado para que las actividades permanentes se realicen por este nuevo régimen de empleo por hora. Una de las formalidades que se exige es que la empresa se inscriba en este régimen, en la Secretaría del Trabajo. Entonces, tiene que registrar la información que se pide, porque también hay un límite de que hasta un 40% de su planilla pueda ser contratado a esta modalidad, exceptuando ciertas empresas eh, de los call centers y otras que la misma ley excluye, donde sí se puede contratar más del 40%. Pues aparte de inscribirse las empresas en este modelo, también tienen que seguir los modelos de contratos que la Secretaría del Trabajo ha determinado para la contratación de los trabajadores por empleo por hora. Y esos contratos también hay que inscribirlos dentro de los 15 días siguientes después de haber sido suscritos. ¿Y dónde se escriben? Pues también en la misma Secretaría del Trabajo. Pues esto es uno de los cambios para mí positivos, porque la inscripción del contrato hace que pues ya no pueda alterarse el documento de la manera como se puede hoy cuando al trabajador se le exige que firme documentos en blanco o cuestiones de esas. En varios países la exigencia de escribir los contratos es una regla general. Aquí en Honduras solo es regla excepcional para la ley de empleo por hora. Debería ser que todos los contratos tengan una inscripción para obligar a los patronos tanto a la formalidad de hacer contratos como también para su eh, control, para su fiscalización de alguna manera y para que el mismo trabajador tenga acceso al contrato, porque muchas empresas le niegan darle copia del contrato, cuando deberían darle un original del contrato, porque el contrato se firma en duplicado para que cada parte tenga un original del mismo. Pero es muy frecuente que muchas empresas lo nieguen y no le proporcionan al trabajador ese documento. Y también en otros países esto tiene que ver como una forma de evitar la simulación o, como dicen ellos, la contratación en negro o la contratación de los trabajadores a la sombra. ¿Por qué? Porque estos contratos que se inscriben son como contratos regularizados. Los demás son relaciones laborales que están al margen de la ley y por ende pues tienen una penalidad. Pues en nuestro caso la única penalidad por no tener contratos es la presunción de que en caso de controversia lo que dice el trabajador es cierto, salvo por prueba en contrario, como lo establece el artículo 30 del Código del Trabajo. Eh, la ley por empleo por hora pues concede ciertos beneficios al trabajador. Esos beneficios que se reconocen en esta ley, pues no son tan sustantivos, pero, por ejemplo, eh, al fraccionar el salario, se paga, además del salario mínimo, se le paga un 20% adicional al trabajador.
y ese 20% está dividido en un porcentaje que se reconoce por auxilio de cesantía, el 4%, un 8% para el aguinaldo y un 8% para el 14º. También la ley habla que se le reconocen todos los derechos fundamentales y especialmente los contemplados en la normativa de los 8 convenios fundamentales de la OIT, que se le reconoce el derecho a la sindicalización, eh, y otros derechos que la ley establece para la terminación, que es, por ejemplo, una bonificación dependiendo del tiempo de servicio, pues el trabajador tiene derecho a que le den hasta un porcentaje de 2 salarios por el tiempo servido, que generalmente el máximo son 3 años. Porque al llegar 3 años, a los 3 años también el trabajador adquiere el derecho a ser contratado preferentemente de forma permanente por la empresa o a ser indemnizado por estas bonificaciones que establece la ley. Eh, Esos son en generalidad los derechos que reconoce la ley de empleo por hora. Y hay ciertas ventajas, porque el patrocinio de la ley tiene que ver con pues generar más empleo, entre comillas. También se supone que ciertos contratos que antes quedaban al margen de la ley hoy van a ser regularizados. Otra ventaja se dice que es para que los jóvenes puedan ir alcanzando experiencia, puedan obtener oportunidades de trabajo. Igual los adultos mayores, las mujeres que tienen obligaciones familiares, pues pueden trabajar medias jornadas y cuestiones de esas. Pero en la práctica no ocurre así, dado nuestra situación tan particular de que hay tan pocas oportunidades de trabajo y muchos trabajadores dispuestos a trabajar, pues esa oferta y demanda hace que se use de utilizar esta ley no para estas cuestiones, sino para simplemente no conceder los derechos que la ley o el régimen general del trabajo le concede a los trabajadores. Pues, entre otras, esas serían las ventajas que hay para ciertos tipos de actividades, de que se supone que el joven puede seguir estudiando, trabaja media jornada y el resto de la jornada pues se dedica a estudiar. Igual ocurre con las mujeres que tienen familia, pues atienden más a su familia porque solo pueden limitarse a medias jornadas. Lo interesante o contradictorio es que generalmente las empresas contratan al trabajador por empleo por hora con jornadas normales de 8 horas. Y eso no es lo apropiado, pero bueno, así llega la situación real del país. Entre las desventajas, pues ya no hay continuidad, porque el trabajador está pendiente de que al término del contrato si lo van a volver a contratar o no, porque por cada contrato que firma hay una estabilidad relativa. Y eso hace que se pierda estos derechos fundamentales de la estabilidad laboral y la continuidad y contratación permanente. También hay pérdidas de beneficios, porque al recibirse un salario más bajo por el mismo tiempo de trabajo, son el lado oscuro de la ley de empleo por hora. También hay una movilidad laboral reducida porque no es que los empleadores no es que ofrecen nuevos puestos, en realidad hacen a veces suprimir los puestos permanentes para convertirlos en temporales por esta ley de empleo por hora y lo que hacen es pues hacer que estos nexos jurídicos solo duren 3 años y transcurrido o antes de ese tiempo, pues terminan las relaciones de trabajo y eso hace que el trabajador de nuevo esté sujeto a una estabilidad laboral muy relativa. Uh, Esto también presupone que en algunas empresas haya altos porcentajes de contratación, porque tampoco la Secretaría del Trabajo tiene la capacidad de velar porque todas las empresas contratan hasta el límite del 40%. E incluso hay algunas que se dedican a actividades tecnológicas de telecomunicaciones, como son los call centers, los contact centers, y otros que esos pueden contratar más del 40%, hasta el 100% de los trabajadores van a estar
ley de empleo por hora. Y aunque la ley habla de empleo por hora, en realidad se permite la contratación de trabajo en jornadas completas. Y eso hace que el patrono se aproveche de esas coyunturas para tener su nómina bajo, muchos empleados bajo esta modalidad de contratación. Eh, Hay alguna jurisprudencia interesante de la aplicación de esta ley. La generó la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula cuando en situaciones de contratación de trabajadores que ya venían laborando y que luego el patrono los cambiaba a esta nueva modalidad, pues la Corte dijo que pues estos trabajadores eran trabajadores comunes, que les tenía que aplicar el régimen laboral general porque había habido ya una relación laboral entre las partes y que esa contratación por empleo por hora ya no era producto de más que de una desmejora de sus condiciones de trabajo y que por ende no es posible considerar que la relación laboral estuviera cubierta por esta modalidad de empleo por hora. Eh, Eso pues también la sala laboral eh, tomó algunos puntos de esta criterios porque también la Corte Suprema, la Sala Laboral, eh, dijo que sí es factible la contratación de trabajador por horas y media jornada o tiempo parcial, permitiendo el pago de su salario conforme su salario base no inferior al salario mínimo por hora más el recargo del 20%. Sin embargo, también la misma ley impone la obligación del patrono que se sujete a este régimen especial de inscribirse previamente en la Secretaría del Trabajo cómo registrar los contratos que se le ven bajo el modelo establecido. Porque se estableció el criterio de que si el patrono no cumplía con sus obligaciones de inscribirse y registrarse, pues no podía estar sujeto a la ley. Y que esta ley, aunque es una ley restrictiva, por eso mismo habría que aplicarla solo en los casos que fuera estrictamente necesario y que se cumplieran con esos requisitos, porque el que no cumple con la ley no puede beneficiarse de la misma. Eh, y que su aplicación es excepcional y limitada y presupone que tanto el patrono o el empleador ha cumplido a cabalidad cada una de las obligaciones que dicho ordenamiento le impone, ya que de lo contrario, los contratos de trabajo que se celebren se deben regir por el Código de Trabajo y las demás leyes laborales. Pues estos son los criterios que hay sobre el tema de la ley de empleo por hora. Es una ley que sigue vigente y que ya es una ley permanente. Entonces, pues los conflictos derivados de su aplicación van a ser siempre eh, puestos a la discusión, al debate, y yo quería compartir con ustedes estos criterios. Agradeciéndoles a todos su amable atención, espero que se encuentren bien y que pues sean provechosas o útiles estas reflexiones.